Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros. En esta oportunidad, para continuar con la sección de Ustedes Eligen 4, hablando de la película Batman Forever, estrenada en el año 1995. Esta película fue requerida en el comentario de jefe2-EW6WJ, así que de todo corazón agradezco la participación y espero igualmente que disfrutes de este comentario. El primer punto positivo que me gustaría destacar de esta película es que el elenco es estupendo, tanto para su época como para nuestra época. Uno puede criticar mucho a los personajes, uno puede criticar el libreto, uno puede criticar el tono de la historia, pero la presencia de los actores es indudablemente sólida. Por un lado, Val Kilmer creo yo que saca adelante la tarea como un Bruce Wayne con presencia, un Bruce Wayne con cierto estatus, un Bruce Wayne con este rostro realmente sólido, este rostro que puede llegar a ser intimidante igualmente. Y por su parte, Tommy Lee Jones y Jim Carrey creo que hacen una dupla dinámica y divertida dentro de lo que el libreto les puede entregar. Evidentemente uno sabe que son actores que pueden dar mucho más en otras películas, pero dentro del contexto creo que los dos funcionan al menos cuando están juntos en pantalla. Y añadido a ellos, también tenemos algunos nombres como Nicole Kidman, una muy jovencita Drew Barrymore o un Chris O'Donnell, que yo creo que en general están bastante bien dentro del contexto, como ya mencioné, del tono de la historia. Porque estamos hablando de un Batman bastante particular, o más bien dicho, de una interpretación de Batman bastante particular, entonces todos ellos están bien, pero con ciertas limitaciones. Por otro lado, el segundo punto positivo que me gustaría destacar es que el diseño de producción de esta película tiene mucha personalidad. Literalmente acabo de decir de que esta es una película inusual, esta es una película distinta, esta es una película que tiene su propio tono y creo que el diseño de producción refleja eso al 100%. Háblese del diseño de los edificios, el diseño de vestuario, los autos que se ven, el propio Batimóvil por supuesto, o simplemente cómo está ambientada Ciudad Gótica. Todo eso exuda una visión particular de este mundo y creo yo pasa la prueba dentro de sus ambiciones. Porque al final del día no es simplemente hablar de una película que quiera ser más caricaturesca, sino que también tiene que verse caricaturesca, tiene que sentirse distinta a otras visiones que habíamos tenido del personaje hasta la fecha. Y creo que hay un balance entre lo que es el mundo de Tim Burton y el mundo nuevo de Joel Schumacher que está en general bastante bien. Y hablando de lo que está bastante bien, el tercer punto positivo que me gustaría destacar es que en general el ritmo de la primera mitad de la película a mí me pareció bastante dinámico, bastante entretenido. No es una película que me estaba aburriendo a pesar de que tiene elementos negativos que ya vamos a ir conversando. Entonces, dentro de lo que es el ritmo de un filme, dentro de lo que uno puede esperar de una película que simplemente funcione para pasar el rato entre muchas comillas, yo creo que al menos la primera mitad de este filme cumple bastante bien. Y la razón principal de por qué ocurre esto es porque en general el libreto es extremadamente dinámico en las situaciones que van ocurriendo. Hay muchos personajes, hay secuencias de acción bastante seguidas, hay introducción de ciertas dinámicas y nunca desacelera. Entonces, a través del montaje, a través de los personajes, a través de los diálogos, se crea un ritmo que al menos en mi opinión es bastante disfrutable a pesar de sus mencionadas falencias. Tanto es el caso que por momentos yo pensaba, ok, esta película evidentemente no es brillante, evidentemente no es redondita, no es consistente consigo misma, pero igualmente me estoy entreteniendo, la estoy pasando bien con la película o a veces a costa de la película, pero en general no estoy aburrido. Y ese detalle creo que es muy importante para el género y para lo que uno puede esperar del personaje. Y hablando de personaje, el cuarto y último punto positivo que me gustaría destacar es que la película posee ciertas introducciones y ciertos arcos de personajes que en mi opinión son bastante decentes. Yo pensé que me iba a encontrar con un desastre absoluto, pensé que me iba a encontrar con una película casi que dañina para con los personajes y en realidad no. Hay ciertos personajes que se introducen de muy buena forma o que tienen cierta lógica interna colocada en el libreto que a mí en lo particular me sorprendió.
Por poner dos ejemplos, en primer lugar, la introducción de Robin me pareció bastante competente. Creo que uno puede empatizar con el personaje, creo que se nota ese intento por sentar las bases de un personaje icónico a posteriori. Y en segundo lugar tenemos al propio Bruce Wayne, que tiene este problema de los traumas familiares, de la culpa que siente, y creo que aunque no esté tan bien desarrollado, igualmente nosotros podemos entender el arco que atraviesa hacia el tercer acto de la historia. Sin embargo, habiendo dicho todo eso, tenemos que adentrarnos ahora sí a los puntos cuestionables o derechamente negativos que al menos yo encontré de esta experiencia, y se los adelanto, no son pocos. Para empezar, el desarrollo de la historia es extremadamente atropellado. Yo dije que la introducción y el arco de algunos personajes es sólido o interesante, pero el desarrollo de toda la historia es simplemente un caos. Y esto es consecuencia directa de las ambiciones del propio libreto. Esta película simplemente tiene demasiados personajes, demasiadas dinámicas y demasiadas subtramas ocurriendo al mismo tiempo. Y lamentablemente eso provoca que varios elementos dramáticos no posean el desarrollo adecuado para llegar a un tercer acto satisfactorio. Y esto, a su vez, creo que nos distancia a nosotros como espectadores de los propios personajes. Hay algunos personajes villanos o héroes en esta película que tenían el potencial de ser derechamente legendarios, ya sea por el casting, por la vestimenta, por la presencia del actor, etc. Había potencial, y siento que ese potencial no se explora en absoluto por este tumulto de elementos que vemos en la película. Sin embargo, el desarrollo de la historia no es lo único negativo que uno puede sacar de la experiencia, porque el siguiente punto que me gustaría destacar creo que es aún más grave. Es uno de esos puntos que realmente lastiman el visionado y que hacen que la película en general se sienta infame. Estoy hablando de las escenas ridículas. Y tengo que utilizar esta palabra, aunque suene un poco fuerte, porque literalmente esta película tiene momentos, tiene secuencias, tiene escenas que dan vergüenza ajena. Ya sea por los propios diálogos, ya sea por cómo están dirigidos los actores, ya sea por cómo están filmadas esas escenas, realmente producen cringe, producen vergüenza, se sienten ridículas, se siente que estamos viendo un potencial siendo pisoteado en el suelo, y eso hace mucho tiempo no lo veía en una película mainstream. Y yo sé de que la película, como ya he mencionado en este comentario, no se intenta tomar tan en serio, intenta volver a este tono más caricaturesco de Batman, pero aún con eso en mente, yo siento que hay escenas que simplemente no funcionan, escenas en donde literalmente vemos a un actor ridiculizarse en pantalla. No funciona para nada y lo único que quería hacer era mirar hacia otro lado. Ese momento en donde Batman, por ejemplo, sonríe con la máscara es literalmente material para meme. No lo podía creer. Por otro lado, añadido a todo lo anterior, el tercer punto negativo cuestionable que me gustaría destacar igualmente es que hay algunos momentos de acción que han envejecido mal. Y esto no lo quiero decir como algo tan negativo porque acabo de decir que hay escenas literalmente ridículas, pero hay que reconocer también de que la película, por cómo está filmada, por cómo está coreografiada, no se ve tan bien como probablemente pudo haberse visto en los años 90. Yo reconozco que cuando hablamos de explosiones o de simplemente destrucción masiva, el director Joel Schumacher hace una muy buena labor. Realmente se ven los efectos prácticos en pantalla. Pero cuando hablamos de peleas, cuando hablamos de combates mano a mano, definitivamente se siente muy mediocre. Incluso diría que hay varios de estos momentos de acción que parecen pertenecer más a una serie de bajo presupuesto que no te terminaría impresionando mucho en vez de una mega producción hollywoodense que salió en salas de cine. Puede haber una intención detrás de eso, pero igualmente siento que no funciona al 100%. Y por último, pero no menos importante, el último punto que me gustaría destacar dentro de este gran lote de elementos que derechamente no me funcionaron es que si el ritmo de la primera mitad me estaba entreteniendo, el ritmo de la segunda mitad me pareció extremadamente inconsistente. Y esto es consecuencia directa de la propia ambición del libreto. Como ya mencioné, tiene tantos personajes, tiene tantas dinámicas, tiene tantos sucesos ocurriendo que al final del día no sabe qué hacer de cara al tercer acto.
Entonces empieza a juntar subtramas, empieza a agregar escenas más dramáticas y ahí, en ese momento en particular, siento que la narrativa pierde el foco principal. Lo que provoca, por consiguiente, que la segunda mitad de la película se sienta mucho más convulsionada, mucho más caótica de lo que habíamos visto en la primera mitad. Y si me lo preguntan, yo sin lugar a dudas prefiero el inicio de la película y no el final. De hecho, ahora que lo pienso, la forma en la que terminan algunos personajes igualmente me pareció bastante decepcionante. La forma en cómo vencen a algunos villanos, la forma en cómo se solucionan algunos conflictos, demasiado abrupto y demasiado insatisfactorio para la personalidad de dichos personajes. Pero bueno, díganme en los comentarios, luego de todo lo que mencioné, ¿qué opinan ustedes de Batman Forever? ¿Creen que realmente es una película mediocre y ridícula? ¿O por el contrario, tal vez es su gusto culposo y tienen realmente puntos positivos a destacar que les gustaría debatir conmigo? Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chao!